Bienvenidos a La Luz de la Cruz, un espacio para conocer la verdad de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y ponte cómodo para escuchar este programa, en la voz de nuestro pastor, Wilson Manzano. Apreciados oyentes, bienvenidos una vez más a La Luz de la Cruz. Mi nombre es Wilson Manzano. Antes de continuar con la lectura del libro Una salvación grandiosa, vamos a plantear 3 preguntas correspondientes al primer capítulo leído en el programa anterior. Estas preguntas serían: ¿por medio de qué fuentes el hombre puede conocer acerca de la salvación? Repito, ¿por medio de qué fuentes el hombre puede conocer acerca de la salvación? En segundo lugar, ¿por qué razón muchos miembros y no miembros de las iglesias cristianas nunca tienen la oportunidad de escuchar de las cosas eternas que Dios ofrece gratuitamente? Repito, ¿por qué razón muchos miembros y no miembros de las iglesias cristianas nunca tienen la oportunidad de escuchar de las cosas eternas que Dios ofrece gratuitamente? Y nuestra tercera pregunta sería: ¿qué es común para todas las culturas desarrolladas en la historia del ser humano? ¿Qué es común para todas las culturas desarrolladas en la historia del ser humano? Esperamos que puedan haber tomado nota de estas preguntas y con ellas puedan analizar su comprensión de la lectura anterior. Dios les bendiga. Escuchemos ahora la lectura del segundo capítulo del libro Una salvación grandiosa de J.F. Stromberg. Capítulo 2. Una salvación grandiosa. Es muy importante que desde el mismo principio tengamos una idea clara en nuestras mentes acerca del significado de la palabra salvación como aquí se usa. Webster ha definido la salvación como el acto de salvar o libertar, la preservación de la destrucción o de la calamidad. Teológicamente, como la liberación de la servidumbre y las consecuencias del pecado, el rescate del pecado y la muerte eterna. La salvación, entonces, podemos decir que consiste en ser libertado del pecado y de todos sus resultados. Es la preservación de la destrucción o la calamidad. Como es una preservación, la salvación no puede ser una mera experiencia temporal. La salvación es algo duradero. Pero la salvación puede abarcar algo más que la liberación de la servidumbre, de las consecuencias del pecado y la preservación de la destrucción. También comprende lo que Dios hace para que el hombre llegue a un estado perfecto, a un estado que Él ha provisto para todos los que han sido salvos de las consecuencias del pecado. Por la lectura cuidadosa de la Biblia, se ve que la salvación no incluye las mismas cosas en todas las épocas, a pesar de que, en todas las épocas, la salvación de las consecuencias del pecado y de la muerte eterna es siempre la misma. En ningún tiempo salva Dios al hombre temporalmente y le permite que vuelva a caer en su estado de perdición anterior. La diferencia está en el propósito que Dios tiene con los que son salvos en las distintas épocas, el cual difiere grandemente. Por ejemplo, en una época todavía futura, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, en Romanos 11:26, y también puede verse Ezequiel 11:19 y 20, y también Ezequiel 36:24 al 28. Por esa salvación, cada israelita, toda la nación, será salva y formará parte de un reino terrestre sobre el cual el príncipe de paz ha de reinar. No se trata de una posición celestial en esta salvación, porque Israel continúa siendo un pueblo terrenal. Otro grupo será salvado en un periodo de 7 años que seguirá a la época presente y precederá el establecimiento del reino arriba mencionado. Por lo menos la mitad de ese tiempo será de grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo ni será. Mateo 24:21. Durante ese periodo, una gran compañía de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas será salva, cuya vocación será de estar delante del trono de Dios y de servirle día y noche en su templo. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. Según los designios de Dios, los salvos de aquel entonces formarán un pueblo celestial, pero serán siervos en su templo. Juan el Bautista habló de sí mismo como el amigo del esposo, en Juan capítulo 3, versículo 29. Como él fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, esto parece indicar que la posición que ocuparán los fieles del tiempo del Antiguo Testamento será semejante a la del amigo del esposo.
En cuanto a los que han sido salvos en esta edad de la gracia, la cual empezó después de la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesucristo, y terminará un poco antes de comenzar el periodo de la tribulación, se dice que están predestinados a ser hechos semejantes a la imagen del Hijo de Dios, según Romanos capítulo 8, versículo 29, los cuales son llamados el cuerpo de Cristo, en Colosenses 1:24, su iglesia, en Efesios 5:25 al 32, y han de ser una cosa con Dios el Padre, como Él y su Hijo forman una sola cosa, según San Juan capítulo 17, versículo 21. Esta es la posición más elevada en que las criaturas de Dios serán colocadas. El término salvación, según se aplica en la edad presente, abarca todo lo que Dios hace para librar al hombre de las consecuencias del pecado y el conformarle a la imagen de su propio Hijo y el traerle a la unión perfecta con Él y con su Hijo. Jamás ha sido concedido al ser humano un concepto más sublime que el de la salvación. Es la palabra más maravillosa que jamás ha sido escrita o pronunciada por labios humanos. No es extraño que la Biblia la llame una salvación tan grande, en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Es a esta salvación, en su sentido más sublime, como se aplica a la edad presente y se ofrece a los seres que ahora viven, a la que nos referimos en las páginas siguientes. Es grandiosa por lo que abarca. Para colocar la persona que Él salva en esta posición tan elevada, Dios hace muchas cosas por ella y con ella. Algunas de estas cosas se enumerarán aquí y otras se explicarán en los capítulos siguientes. Entre ellas podemos mencionar la liberación del reino de Satanás, llamado el poder de las tinieblas, la redención de la maldición o castigo de la santa ley de Dios, todas las transgresiones que le son perdonadas. El creyente es reconciliado con Dios y es colocado en un estado de paz con Él. Es nacido de nuevo en Dios y recibe de Él la vida eterna. Es hecho una creación nueva en Cristo Jesús. Se le da el Espíritu Santo para que more en Él para siempre y se le sella con el mismo Espíritu. Se le concede una nueva posición delante de Dios por los méritos de Jesucristo y se le coloca bajo el cuidado de Dios para que sean provistas todas sus necesidades espirituales. Se le provee para que sea librado del pecado en su vida terrenal y llega a ser el objeto de intercesión y abogacía del Hijo de Dios para con su Padre. Está sujeto a la corrección sabia y necesaria del Padre y será libertado de la corrupción del cuerpo y de la muerte. Llegará a ser formado conforme a la imagen del Hijo de Dios y será una cosa con Dios el Padre y Dios el Hijo, y estarán delante de Dios en amor por toda la eternidad. Es sumamente grandiosa porque está al alcance de todos. Aunque la salvación no es la misma para todas las épocas, en una u otra forma la salvación ha sido efectuada en beneficio de toda la humanidad y puesta al alcance de cada miembro de la raza humana. Los siguientes pasajes del Nuevo Testamento demuestran que la salvación es para todas las personas. En San Juan capítulo 1, versículo 29 dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», entendiendo mundo como la humanidad. En San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo», es decir, a toda la humanidad, «que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». En San Juan 6:33 dice: «Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo». En San Juan 12:32 dice: «Y yo», hablando de Jesús, «si fuere levantado de la tierra», refiriéndose a ser levantado en la cruz, «a todos traeré a mí mismo». En Romanos capítulo 5, versículo 18 dice la Escritura: «Por una justicia, la de Jesucristo, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida». En 2 Corintios 5:19 la Escritura dice: «Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo en sí, no imputándole sus pecados». En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 nos dice: «Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad». En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6 nos dice que Cristo se dio a sí mismo en precio de rescate por todos. En 1 Timoteo 4:10 nos dice: «Porque esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen». En Tito capítulo 2, versículo 11 nos dice: «Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó». En Hebreos capítulo 2, versículo 9 nos dice: «Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos». En 1 de Juan capítulo 2, versículo 2 la palabra nos dice:
y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En 1 de Juan 4:14 nos dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Todas estas citas de la Santa Biblia nos enseñan que la salvación está a disposición de cada miembro de la raza humana. No nos enseñan, sin embargo, que todos los hombres serán salvos. Hay la terrible posibilidad de rechazar una salvación tan grande y perderse para siempre. Es grandiosa por lo que se necesitó para llevarla a cabo. La grandeza de la salvación también se ve al comparar lo que Dios hizo al crear el universo con lo que Dios tuvo que hacer para salvar al hombre. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, Él habló y dio a ambos su existencia. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, nos dice el Salmo 33, versículo 6. O en 2 de Pedro 3:5 nos dice: los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra, que por el agua y en el agua están asentadas, por la palabra de Dios. Varias veces en el primer capítulo de Génesis se hallan estas palabras o palabras semejantes: y dijo Dios, haya, y en cada caso lo que Él mandó se efectuó. Pero Dios no solamente creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra, sino que también sustenta todas las cosas por ese mismo poder, según Hebreos capítulo 1, versículo 3. Todo lo que se puede ver en la tierra, todo lo que tiene vida, todas las fuerzas de la naturaleza, todas las estrellas del cielo, en sus lugares respectivos, todo está sostenido por el poder de la palabra de Dios y todo refleja su omnipotencia. Pero Dios no podía, y esto lo decimos con toda reverencia, efectuar la salvación del hombre solamente con el poder de su palabra. Es verdad que el hombre nace de nuevo por la simiente incorruptible, por la palabra de Dios, en 1 de Pedro 1:23 nos lo dice. Pero eso es posible únicamente debido a una obra infinita del sacrificio que fue impulsada por su amor. La necesidad de esta obra de sacrificio y los resultados de ella se estudiarán con todo detalle en el capítulo 7. Solo se mencionan aquí para indicar que fuera de esta obra, Dios no hubiera podido, ni aun por su omnipotencia, salvar al hombre. Notad en los siguientes pasajes de la Escritura que lo que se ha hecho está condicionado por la entrega del Hijo de Dios y el énfasis se pone en su muerte. En Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fuera de la muerte del Hijo unigénito, los hombres se perderían y no les sería posible recibir la vida eterna. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Fue por la muerte de Jesucristo que las obras del diablo fueron destruidas, y el creyente libertado del miedo de la muerte. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, la Escritura nos dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si Cristo no hubiera muerto, no habría podido conducirnos a Dios. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, la Escritura cita: al que no conoció pecado, Dios hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios puede considerar al hombre pecador como justo únicamente porque sus pecados fueron cargados a Cristo y pagados por su muerte. En Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Más adelante dice: para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. El que Cristo fuese hecho maldición por el hombre fue la condición para poder obtener el Espíritu por medio de la fe. En Tito 2:14 dice que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sin la muerte de Cristo no habría quien hiciera buenas obras, tales como Dios las considera. Por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos, nos dice Romanos capítulo 5, versículo 19. Esta obediencia está expresada en el parágrafo siguiente: el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Nos lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Las citas anteriores muestran claramente que la salvación no se hubiera podido llevar a cabo si el Hijo de Dios no hubiese dado su vida para morir en la cruz por los pecadores. Desde su elevada posición en la gloria, el Hijo de Dios habló y los cielos y la tierra fueron hechos. Cuando la raza humana rebelde y perdida necesitaba ser salvada, aquel que hizo el universo dejó ese lugar glorioso y tomó la forma humana y pecadora del hombre, y dio su vida muriendo en la cruz del Calvario para librar al hombre del poder de Satanás y redimirle de la maldición, el castigo, de la ley quebrantada, para que Dios por su gracia pudiera salvar al hombre para sí. Fuera del amor infinito de Dios, como se expresó en la muerte de su Hijo, la salvación no hubiera sido posible. Pero la salvación no solo se efectuó por el amor de Dios como se manifestó con el don de su Hijo, sino también por el poder de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de Éfeso, dice que Dios ejerce un poder en favor de todos los que creen. Este poder es el mismo que usó al resucitar a Cristo de los muertos y al colocarle a su diestra sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero, según Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. En ningún otro lugar podría hallarse una manifestación más grandiosa de lo que constituye el poder de Dios, lo que exigió la muerte del Hijo de Dios y requirió el ejercicio del poder infinito de Dios para llevarlo a cabo, no puede ser nada menos que una salvación grandiosa. Agradecemos su sintonía. Nos encontramos en una próxima oportunidad a la luz de la cruz. Denominación Evangélica Alianza de Colombia.